Estimados alumnos, les habla Karen Galarce. Bienvenidos a la clase número 18 del programa. Esta es la clase 8, la diapositiva número 8, en la cual vamos a hablar de bioética clínica. ¿Qué es la bioética? La bioética es una palabra compuesta por dos términos, que es bio y ética. La palabra bio se refiere a viviente, vida, naturaleza, biológico, y ética es la ciencia del actuar correctamente. La ética entonces se ocupa de los principios morales que permiten discernir entre el bien y el mal, así como de las consecuencias de las acciones. Entonces la ética habla de principios morales que nos permiten discernir entre lo correcto e incorrecto. ¿Por qué existe como tal y cuál es la diferencia de la ética respecto a los principios propios? Es justamente por esto, porque los principios propios de las personas dependen de la formación valórica de la persona. Por lo tanto, no podríamos estandarizar la ética respecto a los principios propios de cada persona. La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida. Aborda los aspectos éticos de la biología y la medicina. ¿Qué es la bioética clínica? La bioética clínica estudia los problemas morales presentes en la práctica médica clínica. Bioética clínica sanitaria. Así, la bioética clínica se podría definir como la inclusión de valores en la toma de decisiones sanitarias a fin de aumentar su corrección y calidad. Introduce los valores morales en la práctica clínica con el fin de mejorar la calidad asistencial. Entonces, la bioética es un límite entre la actuación y decisiones de los profesionales y la libertad del usuario. Ese límite está en marcar el respeto a la libre decisión del paciente, a la expresión de su personalidad en todos sus aspectos como ser humano, ya sea costumbres, ideologías o simplemente preferencias personales. Entonces podemos ver respecto a la bioética, el usuario tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier tratamiento que se le sugiera. El profesional de la salud solo le corresponde explicar y justificar la necesidad del procedimiento a practicarle, si el caso lo requiere. Advertir de los riesgos de rechazar el procedimiento, pero hasta ahí llega su responsabilidad, ya que el enfermo es el único dueño de su vida y de sus decisiones. El criterio ético fundamental que regula la bioética es el respeto al ser humano, a sus derechos y sobre todo a su dignidad. Principios de la bioética clínica. El Código de Nuremberg es el documento más importante de la historia de la ética en la investigación clínica. En él se basan todos los códigos subsiguientes. Es el resultado del juicio al que fueron sometidos tras la Segunda Guerra Mundial los médicos acusados de realizar experimentos atroces con seres humanos. Así, los jueces concluyeron el juicio con 10 principios que rigen la investigación con seres humanos. Entre ellos se incluye el consentimiento informado y la ausencia de coerción, que es la acción mediante la cual se impone un castigo o pena en caso de que la persona se niegue a realizar alguna acción sanitaria o a que se le realice algún procedimiento. La experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados. Este código de Nuremberg nace después, como dice en la diapositiva anterior, de la Segunda Guerra Mundial, código de ética,
digamos, aparece en respuesta a los crímenes que se cometieron en pro de la investigación científica, específicamente en los tiempos de Hitler, ¿ya? Donde se recurrieron a la utilización de seres humanos para poder llevar a cabo investigaciones, pruebas y ensayos que la verdad que iban en contra de estos códigos de la ética, por ejemplo, la experimentación científica fundamentada y la beneficencia del experimento para los humanos involucrados. Estos eran totalmente sin su consentimiento de partida. Las personas estaban coercionadas, o sea, se les imponía un castigo en caso de que no quisieran llevar a cabo los experimentos y no se fundamentaba en algunos casos la experimentación y la beneficencia del experimento para los involucrados, o sea, no existía. De este código de Nuremberg aparecen 10 principios de la bioética para el estudio de los seres humanos. El primero es la necesidad de consentimiento voluntario del sujeto humano. Se dictamina así que para poder llevar a cabo algún tipo de investigación con seres humanos, pruebas clínicas, estos tienen que dar consentimiento voluntario. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, que no sea obtenible por otros métodos o medios y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de una experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento en seres humanos. ¿Ya? En el caso de la experimentación clínica, cuando es con fines médicos, se llevan a cabo pruebas primero en animales y luego ya cuando se confirma la bioseguridad del experimento, con ciertos niveles de seguridad aprobados, se puede llevar a cabo en seres humanos. Además, acá dice que los resultados previos justifiquen que se puede llevar a cabo en seres humanos. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño. No debe realizarse ningún experimento cuando existe una razón previa que lleve a creer el que pueda sobrevenir muerte o daño que lleve a una incapacitación, excepto quizá en aquellos experimentos en que los médicos que experimentan sirven también como sujetos de estudio, ¿ya? O sea, el experimento no puede tener riesgo de muerte o incapacidad para la persona con la cual se lleva a cabo este experimento. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el experimento. Esto quiere decir que el grado de riesgo para la persona con la que se está llevando a cabo la prueba experimental esta prueba debe ser de importancia humanitaria mayor al grado de riesgo que pueda tener la persona. O sea que en bioética, para poder llevar una experimentación a cabo, debe ser para solucionar algún problema sanitario de importancia. Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades incluso remotas de daño, incapacidad o muerte. ¿Ya? O sea, proveer un medio controlado para proteger al sujeto de la experimentación. ¿Ya? Proveer la mecánica de resucitación, de reanimación en caso de que presente cualquier tipo de evento adverso mediante la realización del estudio clínico. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Debe exigirse a través
de todas las etapas del experimento el mayor grado de experiencia o pericia y cuidado en aquellos que realizan o están implicados en dicho experimento. O sea, científicos expertos son los únicos que pueden llevar a cabo los experimentos. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental que la continuación del experimento le parezca imposible. Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquiera de sus fases. Si tiene una razón para creer con toda probabilidad en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso, de modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación. Esto significa que durante el experimento tiene que tener la posibilidad de detenerse en cualquiera de sus etapas o momentos, ¿ya? Los 4 principios fundamentales de la bioética clínica descritos por Tom Bichon y James Franklin, estos son respecto a la bioética clínica del trabajo clínico. El Código de Nuremberg delimitó los principios de la bioética para el estudio con personas, ¿ya? Ahora vamos a contarles los 4 principios fundamentales de la bioética clínica con los que trabajamos los profesionales de la salud. En 1979, los bioeticistas Tom Bichon y James Franklin Childress definieron los 4 principios de la bioética. El primero, el principio de autonomía. Segundo, principio de no maleficencia. Tercero, principio de beneficencia. Y cuarto, principio de justicia. Estos principios son prima facie. Esto es, que vinculan y son obligatorios siempre y cuando no colisionen entre ellos, en cuyo caso habrá que dar prioridad a uno u otro, dependiendo del caso. Sin embargo, en el 2003, Bichon considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos a los análisis de los casos concretos, o sea, deben ser discutidos y determinados por el caso concreto a nivel de su causa, ¿ya? El primer principio que les vamos a conversar es el principio de beneficencia. ¿Qué nos dice el principio de beneficencia? Como su nombre lo dice, hacer el bien. Es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. Se debe promover el interés del paciente. Así se considera que por la formación que posee el profesional sanitario, sabe lo más conveniente para él. El principio de beneficencia, como lo dice, como pueden leer en la diapositiva, se define como el hacer el bien. Siempre vamos a actuar en el principio de la beneficencia y es el primero que les comento porque este es el principio que es fundamental. Siempre va primero el principio de la beneficencia. El segundo principio es el principio de la autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas. Este principio tiene que ver con la posibilidad de las personas decidir sobre lo que se les va a hacer, sobre alguna práctica clínica que se le va a llevar a cabo o algún tipo de procedimiento, ¿ya? Este principio se respeta salvo cuando sean situaciones en las que las personas no sean autónomas o estén incapacitadas. El consentimiento informado es la máxima expresión de este principio, constituyendo un derecho del paciente y un deber del profesional sanitario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el principio de autonomía? El principio de autonomía dice claramente, como principio de la bioética, que a ninguna persona o usuario se le puede llegar a cabo algún procedimiento independiente
de que este procedimiento clínico sea necesario para salvarle la vida, si este paciente no quiere llevarlo a cabo o no desea llevarlo a cabo por algún motivo, ya sea religioso o por simple decisión propia, no se le puede llevar a cabo. ¿Ya? Acá la persona que decide sobre su cuerpo es el usuario, no los profesionales de la salud. Por lo tanto, este principio de autonomía se respeta y un claro ejemplo de este es cuando las personas que tienen ciertas religiones y, por ejemplo, ellos, según su religión, no pueden recibir transfusiones de sangre, este principio el personal de salud lo debe respetar, ¿ya? Y se hacen tratamientos, claro, también explicándole al paciente la probable beneficencia que podría traer este tratamiento que él no puede llevar a cabo, explicándole también la posibilidad de complicaciones, el riesgo que tiene no llevar a cabo el tratamiento, siempre explicándole eso al paciente, pero el que toma la decisión final es el paciente. El principio de justicia se debe tratar a cada uno como corresponde, disminuyendo las situaciones de desigualdad con un equitativo reparto de los recursos sanitarios, atendiendo a parámetros como las necesidades personales, capacidad económica, etc. ¿Qué quiere decir el principio de justicia? Que se debe tratar a todos los pacientes por igual, ¿ya? Sin desigualdad, con un equitativo reparto de los recursos sanitarios, o sea, de los insumos, de los equipamientos, tiene que ser equitativo, ¿ya? Sin considerar ningún otro tipo de interés ni de pensamiento propio del profesional de la salud, ni generando ningún tipo de desigualdad entre paciente y paciente, ya sea por capacidad económica, raza, lo que sea, siempre se van a repartir los recursos para atender a los pacientes de manera equitativa. El principio de no maleficencia es abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. A veces, en algunos casos, las actuaciones médicas o sanitarias de profesionales de la salud causan un daño para producir un bien. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente, ¿ya? Debe prevalecer beneficio sobre el perjuicio en este caso, y es lo que en el Código Penal se llama estado de necesidad, el mal que se produce para evitar un mal mayor. Este principio de no maleficencia generalmente se ve en contrapuesto con el principio de beneficencia, que no es no hacer el mal, ¿cierto? Hacer el bien. El principio de no maleficencia muchas veces nos hace estar entre ciertas disyuntivas éticas como profesionales de la salud, en las cuales vamos a generar, sí, cierto daño en el paciente por hacer, por ejemplo, algún tipo de procedimiento, más yéndonos más al fondo, en la parte de podología, podríamos hacer algún tipo de procedimiento que le genere, por ejemplo, dolor al paciente. Si nos basáramos solo en la no maleficencia, pensando en el dolor del paciente, pero no pensando en la beneficencia que ese tratamiento doloroso podría llevar, podría, podría lograr el paciente, ahí es donde anteponemos el principio de no maleficencia con principio de beneficencia. En ese caso en juego, entra el juego, por supuesto, la opinión del paciente, la autorización de este y la explicación de los pros y los contras de llevar a cabo el procedimiento, de las posibles complicaciones si es que se lleva a cabo y también si es que no se lleva a cabo, ¿ya? Entonces, es el mal que se produce para evitar un mal mayor. En resumen, el principio de beneficencia es el que guía la acción médica. El principio de autonomía permite que el paciente informado decida lo que es bueno para sí mismo.
El principio de justicia impone límites morales y prácticos a la acción de los profesionales y a las decisiones de los pacientes. Y el de no maleficencia impide realizar lo que es malo para el paciente. La relación profesional sanitario-paciente se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y autonomía, pero cuando estos principios entran en conflicto, es el de justicia el que media entre ellos. La política sanitaria se basa en el principio de justicia. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO el 19 de octubre del 2005, habla de promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales. También dice de promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a estos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. La dignidad humana y derechos humanos se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Autonomía y responsabilidad individual. Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrá de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Privacidad y confidencialidad. La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que les atañe deberían respetarse en la mayor medida posible. Esa información no debe utilizarse o revelarse para fines distintos de los que determinaron su acopio, para los que se obtuvo el consentimiento. Igualdad, justicia y equidad. Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad. Ningún individuo o grupo deberá ser sometido por ningún motivo a violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna. Los profesionales sanitarios están obligados a denunciar a la autoridad competente aquellos casos en los que atiendan a personas que hayan podido ser víctimas de delito. Será lícita la revelación de un secreto profesional para denunciar un caso de mala práctica. Cuando sea requerido para prestar testimonio en un juicio, como testigo, perito o inculpado, el contenido de la declaración quedará limitado al estrictamente necesario para el objetivo judicial. El secreto profesional. La ley de autonomía del paciente señala el derecho a la intimidad del paciente y a la confidencialidad de los datos sanitarios. Forma parte del código deontológico la obligación de guardar secreto por el profesional sanitario de toda la información que llegue a conocer de un paciente. Excepciones a la obligación del secreto profesional. Entonces vimos que el secreto profesional es resguardar la información sobre un paciente y la no difusión de esta. ¿Ya? Hay las excepciones a la obligación del secreto profesional. La primera es por consentimiento del interesado o paciente. Si el paciente lo autoriza, estamos en autorización como profesionales para contarle de alguna enfermedad a su familiar o a cualquier otra persona, pareja, amigo con que lo acompañe, ¿ya? Situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. A esto se le llama estado de necesidad en el Código Penal, que consiste en la vulneración de un derecho para evitar un mal mayor. Así, los profesionales sanitarios tienen la obligación de declarar los casos de enfermedades infectocontagiosas detalladas por la autoridad sanitaria con fines epidemiológicos y de prevención. ¿Ya? Esto se da acá en Chile en el caso de los
de las notificaciones, enfermedades de notificaciones obligatorias, las cuales se deben notificar a la autoridad sanitaria cada vez que se pesquisa un nuevo caso para mantener un control epidemiológico y prevenir también el brote de esta enfermedad. Los profesionales sanitarios están obligados a denunciar a la autoridad competente aquellos casos en los que atiendan personas que hayan podido ser víctimas de delito. En este caso, se faltaría el secreto profesional por tener que generar una denuncia y develar este secreto a las autoridades. Será lícita la revelación del secreto para denunciar un caso de mala práctica de otro profesional, ¿ya? Cuando sea requerido para prestar testimonio en un juicio, como testigo, perito o inculpado. El contenido de la declaración quedará limitado a lo estrictamente necesario para el objetivo judicial. Excepciones al secreto profesional en los códigos sanitarios. Por imperativo legal, para evitar un daño grave a terceros o al propio paciente, en las enfermedades y acontecimientos de notificación obligatoria, y cuando el profesional se ve injustamente acusado por el paciente. El consentimiento informado es otro documento que nos aparece en base a los principios de la bioética y nos muestra, nos da la posibilidad como profesionales también de contar con un respaldo legal de que el paciente aceptó la autorización para llevar a cabo el procedimiento. Hay consentimientos informados para procedimientos médicos, para exámenes imagenológicos y para otros procedimientos, ¿ya? El consentimiento informado es un instrumento en el cual dice el procedimiento que se le va a realizar al paciente o el médico tiene la obligación de explicarlo y ahí lo dice que el médico se lo explicó. Dice también, por ejemplo, que se le explicaron todas las posibles complicaciones del procedimiento y riesgos del procedimiento y dice que acepta llevar a cabo el consentimiento, el procedimiento, a pesar de todo este posible riesgo que tenga, ¿ya? Es un documento que va absolutamente en pro de los principios de la bioética y también es un respaldo legal para poder efectuar cualquier tipo de procedimiento, ¿ya? Es responsabilidad del profesional que lleva a cabo el procedimiento explicarle lo que dice el consentimiento y explicarle también todas las posibles complicaciones del procedimiento para que el paciente pueda llevar a cabo de forma informada su consentimiento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación en el cual ustedes, sin revisar las diapositivas anteriores, van a nombrar los 4 principios fundamentales de la bioética. ¿Ya? Luego, 2 excepciones al secreto profesional. Luego, 2 prácticas del diario Quehacer en Salud basadas en la bioética clínica. Mucha suerte, nos escuchamos en la próxima clase. Un saludo a todos. Hasta luego.